¿Cómo están? En este pequeño videíto vamos a empezar a resolver problemas de aplicaciones de leyes de Newton y su relación con la cinemática. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice el problema. El problema nos dice, una bala de rifle calibre 22 que viaja a 350 metros sobre segundo golpea un bloque de madera, penetrando a una profundidad de 0.13 metros, es decir, 13 centímetros. El bloque está fijo en su lugar y no se mueve. La masa de la bala es de 1.8 gramos. Supongo una fuerza de retardo constante. ¿Cuánto tarda la bala en detenerse y qué fuerza en newtons ejerce la madera sobre la bala? Perfecto, pues vamos a resolverlo. Recuerden que la metodología que hemos estado manejando para resolver este tipo de problemas es la metodología identifica, planea, ejecuta y evalúa. Y es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a empezar por la identificación. Identifica. ¿Qué es importante identificar en este tipo de problemas? Bueno, recuerden que es importante identificar cuántos objetos tenemos, cuántos objetos moviéndose o bajo análisis. Y en este caso, pues el problema nos dice que es un solo objeto. Solamente tenemos la bala. Y a la bala la vamos a representar con la letra B. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa debemos de analizar aparte de saber cuántos objetos tenemos? La siguiente cosa que hay que respondernos es ¿cuántas secciones de movimiento tenemos? Secciones de movimiento. Y en este caso, si podemos leer el problema, nos dice que la bala va penetrando y que toda la parte cuando va penetrando el bloque de madera lo hace con una fuerza de retardo constante. Si la fuerza de retardo es constante, entonces el movimiento será una sola sección y es un movimiento con aceleración constante. Movimiento con aceleración constante. Es importante, además de definir cuántas secciones de movimiento tenemos, describir el tipo de movimiento que tenemos. Si tuviéramos más de uno, pues habría que describir cada sección qué tipo de movimiento tiene. En este caso solamente tenemos un tipo de movimiento y en esa sección el objeto se mueve con aceleración constante. Perfecto. ¿Qué datos tenemos del problema? Pues vamos a ver. Los datos que tenemos son, pues tenemos la velocidad inicial de la bala, la masa de la bala, vamos a poner la masa de la bala. La masa de la bala son 1.8 gramos, pero como vamos a resolver este problema en kilogramos, bueno, pues lo pasamos de una vez a kilogramos, son 0.0018 kilogramos. Esta es la masa de la bala. ¿Qué otra cosa tenemos aparte de la masa de la bala? Ven ustedes que tenemos una velocidad inicial y una distancia. Velocidad inicial le vamos a poner que es 350 metros sobre segundo. Y velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque estamos analizando desde que empieza el movimiento hasta que se detiene. La distancia recorrida, pues nos dice que es de 0.13 metros. No le puedo poner posición inicial o posición final, porque eso va a depender del origen del sistema de referencia. Perfecto. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles son las incógnitas del problema? Pues vamos a ver. En el problema nos están preguntando el tiempo en detenerse y la fuerza que ejerce la madera sobre la bala. Perfecto. Entonces vamos a ponerle acá. Tiempo total del movimiento que tarda en detenerse y la fuerza de retardo. Esas dos son mis incógnitas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya terminamos con la parte de identifica y ahora nos vamos a la parte de planeación. Planear. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Pues es muy sencillo. El problema lo vamos a resolver de la siguiente forma. En todo problema que involucra cinemática, posiciones inerciales y finales como este, es importante siempre y recomendable hacer un esquema. Y en ese esquema poner un sistema de referencia adecuado. Un esquema con un sistema de referencia adecuado. Recuerden que el sistema de referencia es importantísimo para poder saber respecto a dónde voy a medir las distancias. Paso número 2, una vez que haga un esquema con un sistema de referencia adecuado, voy a utilizarlo para identificar las fuerzas sobre el objeto. Identificar las fuerzas sobre el objeto. Es importante para mí identificar todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Y ahorita vamos a ver por qué. Una vez que identifique todas las fuerzas sobre todo el objeto, lo que voy a hacer es analizar la dinámica del problema, la dinámica del objeto. Si fueran más objetos, habría que analizar la dinámica de varios objetos, pero en este caso solamente es uno. Analizar la dinámica del objeto y, si es posible, encontrar incógnitas. Si es posible, con esta dinámica analizada, encontrar algunas incógnitas. A veces no es posible. Si es posible, lo hago, y si no, guardo las ecuaciones para mezclarlas con lo siguiente. El paso número 4 va a ser analizar la cinemática del problema. Del objeto.
Y aquí otra vez nuevamente, si es posible, encontrar incógnitas. Solamente con la cinemática. Muchas veces no es posible ni con la cinemática sola ni con la dinámica sola encontrar las incógnitas, sino que hay que mezclarlas. Cuando eso sucede, voy a tener que resolver todas las ecuaciones que tenga. Resolver ecuaciones. Ya resolviendo las ecuaciones, voy a encontrar las incógnitas y el último paso va a ser comprobar. ¿De acuerdo? Esa va a ser la metodología que vamos a estar utilizando. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar. Empiezo con el paso número 1 en mi ejecución, ejecutar. Empiezo con mi paso número 1, que era dibujar un esquema y elegir un sistema de referencia. Bueno, pues vamos acá a dibujar un bloque de madera. Supongamos que el bloque de madera tiene estas características. Y aquí golpea el bloque de madera una bala. Una bala. Que viene inicialmente moviéndose a 350 metros sobre segundo, cuando empieza a golpear el bloque de madera. Entonces, vamos a suponer que la trayectoria de la bala dentro del bloque es rectilínea y que después de una determinada distancia se detiene la bala. Esta es la velocidad final, que es 0. ¿Cuánto vale esta distancia? Pues si me lo dicen, recuerden que la distancia que me dicen en la que se detiene es 0.13 metros. Una vez teniendo este esquema del movimiento, es importante, como habíamos dicho hace rato, elegir un sistema de referencia. Entonces yo voy a elegir que el eje del movimiento sea el eje X y que empiece o cuyo origen está justamente cuando la bala golpea al bloque. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces en este sistema ya puedo identificar posiciones iniciales y finales. Ya está mi esquema. Muy fácil. Perfecto. Paso número 2. ¿Qué decía el paso número 2 de mi metodología? Bueno, pues el paso número 2 decía identificar las fuerzas que actúan sobre el objeto. ¿De acuerdo? Aquí las voy a pintar en este mismo esquema. Voy a utilizar este mismo dibujito para verificar que la bala está bajo las mismas fuerzas durante todo su trayecto dentro del bloque. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre la bala? Bueno, pues el primero es el peso de la bala. La fuerza de retardo de la bala, que es la que hace que la bala se frene. Y aquí voy a poner una normal sobre la bala. ¿Por qué? Porque esta normal es la que va a hacer que la bala se mueva de manera rectilínea y que no baje su nivel a lo largo de la trayectoria sobre el bloque. Ya está, esas son las fuerzas. Perfecto, ya identifiqué las fuerzas. ¿Cuál era el tercer paso de la metodología? El tercer paso de la metodología es analizar la dinámica. Y para analizar la dinámica, recuerden que una de las herramientas más importantes es el diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Recuerden que en un diagrama de cuerpo libre tengo que dibujar un sistema de referencia y en ese sistema de referencia poner al objeto como un objeto puntual en el origen y dibujar las fuerzas que están actuando sobre el objeto con sus propias direcciones. En este caso, veamos que tenemos la fuerza de retardo en esta dirección, contraria a la dirección positiva que yo definí, el peso de la bala en esta dirección y la normal sobre la bala en esta dirección. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre me va a servir para analizar la dinámica. ¿Qué significa analizar la dinámica? Analizar la dinámica significa aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Pues dice que la suma de fuerzas es igual a la masa de la bala por la aceleración que adquiera la bala. Esto lo tengo que dividir en componentes porque esta ecuación es una ecuación vectorial. Vamos a separarla en la ecuación en X y en la ecuación en Y. En X voy a tener que la suma de fuerzas en X es la masa de la bala por la aceleración. Y en Y voy a tener que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué la suma de fuerzas en Y es igual a 0? Precisamente porque el movimiento es rectilíneo. Yo asumo que el objeto solamente se está moviendo en la dirección del eje X que yo pinte acá y la dirección del eje Y entonces tiene una aceleración 0. No hay movimiento en esa dirección. ¿De acuerdo? Muy bien. Continúo entonces con mi análisis de Newton. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje X? Me doy cuenta que la única fuerza que actúa sobre el eje X es la fuerza de retardo y que, de acuerdo a este sistema de referencia, es negativa. Le pongo el signo, menos la fuerza de retardo y ya. Y lo igualo a la masa de la bala por la aceleración. ¿De qué me sirve la suma de fuerzas en Y? Pues en este caso realmente no me sirve de mucho, pero voy a hacer el análisis. Observen que en Y solamente tengo esta fuerza que es positiva y esta fuerza que es negativa. Entonces tendré normal sobre la bala menos peso de la bala vale 0. ¿De acuerdo? De aquí puedo obtener que en este caso la normal y el peso de la bala son iguales. Para esta situación que no hay fricción, no me sirve de mucho esta ecuación. Si hubiera fricción, sería una ecuación importante para la resolución del problema. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces vean ustedes cómo esta ecuación número 1 es la ecuación que obtuve de la dinámica del problema. ¿Cuántas incógnitas tiene? Bueno, recuerden que yo conozco la masa de la bala
¿Y qué más conozco? Pues vamos a ver. Conozco solamente la masa de la bala, no conozco la fuerza del retardo, ni conozco la aceleración. De hecho, la aceleración es una de las preguntas que debo resolver. Entonces, no conozco ninguna de estas dos incógnitas. Entonces, observen que lo que tengo es una ecuación con dos incógnitas. ¿De acuerdo? Una ecuación con dos incógnitas. No puedo resolver el problema hasta ahí. ¿Qué hago entonces? Guardo esta ecuación para resolverla un poco más adelante. Si pudiera encontrar la aceleración de otra forma, podría encontrar la fuerza de retardo. ¿Y cómo voy a encontrar la aceleración? Pues utilizando las ecuaciones de cinemática. Bien, entonces hasta aquí analicé la dinámica, no puedo encontrar soluciones porque tengo muchas incógnitas y pocas ecuaciones, y entonces recurro al siguiente paso de mi metodología, que era analizar la cinemática. Dentro de la cinemática, recuerden que es importante para saber qué ecuaciones puedo utilizar, recordar que el movimiento es un movimiento con aceleración constante, unidimensional. Si es un movimiento con aceleración constante, la ecuación de movimiento para la posición, recordemos que es x igual a x inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación de movimiento para la posición. ¿De acuerdo? Pero tengo otras ecuaciones de movimiento. Otra ecuación de movimiento para la velocidad es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y voy a escribir otra, que en este caso me va a ser muy útil. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x0. ¿Cuál de ellas voy a utilizar? Para poder saber cuál utilizar, voy a volver a escribir mis datos. En este movimiento que está pintado acá, claramente observo que la velocidad inicial es 350 y la velocidad final es 0. Lo pongo acá para tenerlo presente. Velocidad inicial 350 metros sobre segundo. Velocidad final 0. Posición inicial. Bueno, de acuerdo a cómo pinté mi esquema y mi origen del sistema de referencia, se observa con claridad cómo la posición inicial es 0 y la posición final es 0.13 metros. Lo escribo. Entonces, posición inicial es 0 y posición final es 0.13 metros. Listo. ¿Y cuáles son mis incógnitas o cantidades que desconozco? La aceleración y el tiempo no los conozco. ¿De acuerdo? Entonces, necesito ahora buscar una ecuación que involucre la velocidad inicial, la velocidad final, la posición inicial y la posición final con la aceleración. ¿Por qué con la aceleración? Porque la aceleración es el dato que conozco para poderlo sustituir acá y encontrar la fuerza de retardo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa ecuación? Claramente es esta ecuación de acá, la ecuación número 3 que escribí, donde la única incógnita es la aceleración. Entonces lo que voy a hacer es despejar la aceleración de aquí. Entonces despejo la aceleración, esta le voy a llamar ecuación número 2. Entonces despejo la aceleración de 2. Es muy fácil. Paso el velocidad inicial de restando y el x menos x0 dividiendo. Entonces la aceleración me queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2x menos x0. Y sustituyo mis datos. Recordemos que la velocidad final era 0 porque el problema nos indicaba que el objeto se detenía. La posición inicial de acuerdo al sistema de referencia también era 0 porque así lo planteé en mi sistema de referencia. Entonces simplemente será menos 350 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 veces 0.13 metros. Hago esta operación y entonces la aceleración me da un número bastante grande y la aceleración me da menos 471.153.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración del problema. Es grandísima la aceleración. ¿Tiene sentido? Y la verdad es que sí, porque está deteniendo a una bala con una velocidad inicial enorme en un periodo, en una distancia excesivamente corta de 13 centímetros. Entonces tiene sentido que la aceleración sea así de grande. Bien, ¿qué más? Ya tengo esta aceleración, la voy a apuntar acá, es mi ecuación número 3. Esta aceleración, recuerden para qué la quiero, para sustituirla en esta ecuación número 1 y de esa manera poder encontrar la fuerza de retardo. Pero no es todo lo que me piden. Otra cosa que me piden, puedo ver acá, cuando identifique mis incógnitas, es el tiempo que tarda en detenerse. Sin embargo, también desde el punto de vista de la cinemática, ya con la aceleración, puedo utilizar esta ecuación de acá, que es muy fácil de sustituir y evaluar, para encontrar el tiempo. Entonces, despejo el tiempo de ahí. Entonces, el tiempo me va a dar velocidad final
menos velocidad inicial entre la aceleración. La velocidad final es 0 y la velocidad inicial es menos 350 metros sobre segundo. Sobre la aceleración, que es esta que acabo de encontrar con todo y signo, menos 471.153.84 metros sobre segundo al cuadrado. Hago esa operación y el tiempo me da 0.00074 segundos. Listo. Esto va a ser, voy a apuntar esto bien. Esta va a ser mi ecuación número 4. Ya tengo el tiempo. El tiempo son aproximadamente 7 por 10 a la menos 4 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que tarda la bala en detenerse. Tiene sentido. Una bala dentro de un bloque se detiene de manera muy, muy rápida. ¿De acuerdo? Ya terminé con este problema. Ahora, otra cosa que me pedía el problema era la fuerza de retardo. Y la fuerza de retardo la voy a obtener de la ecuación número 1, sustituyendo la aceleración. Entonces ahora digo, sustituimos 3 en 1 y recordamos que menos la fuerza de retardo me había dado la masa de la bala por la aceleración, paso el signo menos del otro lado y entonces la fuerza de retardo me da menos la masa de la bala por la aceleración. Y entonces esto simplemente me da menos la masa de la bala, que ¿cuánto era? Bueno, pues es muy fácil. Recuerden que la masa de la bala era de 0.0018 kilogramos por la aceleración que acabo de obtener, que es esta aceleración enorme de acá, que es menos 471.153.84 metros sobre segundo al cuadrado. Sale. Observen que este menos con este menos me da más. Hago ese producto y la fuerza del retardo me da 848.07 newtons. Esta es la fuerza que el bloque ejerce para detener la bala. Ahora, una pregunta que podría surgir ahora, es importante aclararla. Puedo ver en este diagrama de cuerpo libre que está dibujado acá, que de acuerdo al sistema de referencia que yo elegí, la fuerza de retardo apunta hacia el lado negativo del eje de las X. ¿Por qué me dio positiva? Si ahí claramente estoy observando que apunta al lado negativo del eje de las X. Y la respuesta es, porque la fuerza de retardo que estoy calculando, esta que está aquí escrita, es solamente la magnitud de la fuerza. La dirección y el sentido de la fuerza está ya escrito en este signo. Entonces, al hablar de que estoy calculando la magnitud de la fuerza, debe salirme positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto, ya acabé. Ya terminé con mi problema. Estuvo muy fácil, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo comprobar? Pues hay varias formas que tengo que comprobar, o hay varias cosas que tengo que comprobar. La primera cosa que tengo que comprobar es la dinámica. Dicho de otra manera, que la fuerza que haya encontrado esté relacionada con la aceleración a través de la segunda ley de Newton. Y lo que tengo que hacer para comprobarlo es simplemente mostrar que la ecuación 1 se satisface con los datos encontrados. ¿Cuál era la ecuación 1? Pues aquí la tengo. Que menos la fuerza de retardo es la masa de la bala por la aceleración. Se los voy a dejar que lo hagan ustedes, es muy fácil. La fuerza de retardo vale esto, lo pongo acá. La masa de la bala vale esto y la aceleración vale esto. El producto me tiene que dar esto mismo. Es excesivamente sencillo. Y ahora voy a comprobar la cinemática. ¿Qué es lo que voy a comprobar con la cinemática? Pues con la cinemática voy a comprobar que la bala, con la aceleración que yo obtuve, realmente se detiene en esa distancia, con esa velocidad inicial. ¿Cómo voy a comprobar la cinemática? Lo primero es graficar la ecuación de movimiento de la bala, X de la bala. 2. Después, en la misma gráfica de X de la bala, en función del tiempo, voy a graficar el punto, tiempo que se tarda la bala en llegar a esa posición, coma la distancia. Entonces, ¿qué datos tengo que meter? Pues este dato de acá, .00074, .00074 segundos, coma, la distancia, pero la distancia me la daban inicialmente. Recuerden que me habían dicho que la bala se detenía ¿en qué distancia? Aquí me lo dicen, en .13 metros. Por lo tanto, este punto lo voy a graficar. ¿De acuerdo? ¿Y qué debo de observar? Lo que debo observar es que P debe caer en la curva de X. Si esto ocurre, mi problema está bien resuelto. Si no ocurre, mi problema está mal resuelto. En cuanto a la cinemática. Ahora bien, ¿quién es X de la bala en función del tiempo?
Pues es muy sencillo. Nos regresamos aquí a la ecuación al análisis de la cinemática y nos damos cuenta que X de la bala está dada por esta ecuación de acá. ¿De acuerdo? X0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo que yo voy a hacer es sustituir velocidad inicial, posición inicial, aceleración y lo voy a dejar en función del tiempo nada más. Vamos a hacerlo. Me lo llevo para acá abajo y digo, ok, X de la bala debe ser entonces posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial vale 0 de acuerdo al sistema de referencia que elegimos. La velocidad inicial, recordemos que daba 350, entonces le voy a quitar unidades y dará 350t. Más un medio de la aceleración, pero la aceleración, recordemos que ese es el número que calculé, que me dio menos 471.153.8 t cuadrada. Entonces, esta es precisamente la ecuación que voy a graficar, ¿de acuerdo? Y voy a graficar este punto y debo de observar que este punto cae en esa curva. Vamos a hacerlo con GeoGebra. Muy bien, ya estoy aquí en GeoGebra y yo ya metí la ecuación para la posición de la bala. Observen aquí que lo metí con un condicional para solamente graficarlo de 0 a 1 segundo, sin no graficar un intervalo temporal que me impida ver el comportamiento que quiero observar. ¿Qué ecuación? 350 por un medio, que es 0.5, de 471.153.84x cuadrado. La grafico y me da esta curva. Esta curva es la trayectoria o la posición de la bala en función del tiempo, donde pueden ver que el tiempo está en segundos y la posición en metros. Y ahora voy a graficar el punto que yo había dicho, el punto 0.000742.13. Yo aquí punto 13 lo metí como la evaluación de la posición de la bala en este tiempo, que me dio 0.1299, aproximadamente el mismo. Lo grafico y me da justamente ahí. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, yo puedo comprobar que el resultado que obtuve fue correcto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con eso terminaría mi problema. Como ven, estuvo muy sencillo. Espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.